que revise su caso y bajo qué condiciones. Por eso quiero comenzar preguntándole cuáles son los derechos que usted alega que le están vulnerando. Bienvenido. Buenas noches, José Manuel, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Cuando se está ante la libertad de un ser humano, las sociedades no pueden darse el lujo de cometer un error y de condenar a una persona inocente. Por eso, desde hace siglos, existe una salvaguarda, una protección para que eso no suceda, para que no condenen personas inocentes. Y es el derecho a que cuando una persona es condenada, un juez imparcial e independiente revise la sentencia. Es una especie de control de calidad, si se quiere. Pero siendo absolutamente realistas, ¿usted lo que quiere es que le revoquen la condena o que le rebajen esa pena? No. Primero, en este momento estoy pidiendo que simplemente me den el derecho a que yo pueda ir ante un juez imparcial e independiente a impugnar mi condena. Y una vez yo pueda hacer eso, si se me concede ese derecho, yo estoy buscando es que se revoque mi condena. Yo soy una persona inocente. Yo fui condenado por delitos que no cometí. Además, fui condenado en ese entonces, hace ya varios años, por un tribunal que estaba politizado en contra del gobierno que yo serví y defendí, por un tribunal que tuvo unos integrantes que lastimosamente años después se probó que tenían vínculos con esquemas de corrupción, permeados por la corrupción. Usted lo que nos está diciendo es que lo condenaron y lo juzgaron simplemente por el hecho de ser uribista, por razones políticas. ¿Usted no admitiría que cometió ninguna falla, ninguna equivocación o ninguna conducta que de verdad ameritara al menos una investigación? No, investigación se puede hacer a cualquier funcionario público, pero no lo pueden condenar simplemente por abrir una investigación, José Manuel. Es que nosotros probamos en juicio mi inocencia. Los testigos que llevaba la Fiscalía hablaban a mi favor. Me condenan por un delito que es celebrar unos convenios de ciencia y tecnología con una entidad de la Organización de Estados Americanos, tal como lo habían hecho todos los ministros que iban antes de mí. Me condenan por un peculado en favor de unos terceros que yo no conocía, hacia los cuales yo no tenía ningún interés de beneficiar por nada. Doctor Arias, ¿qué pasa si la Corte Constitucional rechaza su solicitud? ¿Qué camino en ese sentido le quedaría? No, mi único camino hoy y el único que tengo presente es el camino de la Constitución de Colombia, el camino de la Corte Constitucional, no más. Le varío entonces la pregunta, y si lo que decide la Corte Constitucional al final es enviarle al Congreso esta papa caliente para que allá hagan una ley que regule este tipo de decisiones, ¿usted qué pensaría? Yo no creo que el Congreso esté dispuesto a dar ese paso, y se lo digo por varias razones. Primero, porque, por ejemplo, allá hay personas que han realmente cometido delitos atroces y delitos de lesa humanidad, han tenido en 1000 instancias y aún así están en el Congreso y aún así, paradójica e irónicamente, se oponen a que este derecho se nos otorgue a los colombianos que todavía no lo tenemos. Doctor Arias, ¿cómo saber que si le conceden la libertad mientras se resuelve una eventual segunda instancia, usted no va a volver a irse? Porque si yo puedo ir ante un juez imparcial e independiente, yo puedo probar mi inocencia, José Manuel. Y si mientras se resuelve esa segunda instancia le dan esa libertad transitoria, ¿usted se compromete con el país a que va a esperar esa decisión aquí en Colombia, que no va a buscar irse del país? Mire, me comprometo a otra cosa que va más allá. Si a mí me permiten acudir a un tribunal imparcial e independiente, yo me comprometo a no pedir la libertad y a quedarme encarcelado mientras tanto. Y no debería ser así, pero me comprometo a eso, si eso le da paz espiritual a quienes se niegan a que esto pueda darse. Seguimos con la entrevista exclusiva de Noticias RCN al exministro Andrés Felipe Arias. José Manuel, adelante. ¿Por qué se fue a Estados Unidos? Hay quienes dicen que usted al final lo que hizo fue fugarse y que eso sin duda agrava las cosas. ¿Por qué se fue? Eso no es cierto. Yo salí de Colombia primero sin ningún tipo de restricción en el aeropuerto, en un vuelo comercial. Yo no tenía ninguna restricción para entrar o salir del país. En ese momento yo sentía que me tenían que absolver porque así lo habíamos probado en juicio. Sin embargo, salí con la anuencia de la Embajada de los Estados Unidos,
porque allá sabían lo que estaba sucediendo en ese momento entre la Corte Suprema de Justicia y quienes apoyamos y servimos la administración del presidente Uribe. ¿No cree que si se hubiera quedado en Colombia las cosas para usted estarían mejor? Hay quienes dicen que incluso habría alcanzado ya en este momento un porcentaje de cumplimiento de la condena que le permitiría algún tipo de beneficio, alguna excarcelación para estar domiciliariamente respondiendo por esto. ¿No se arrepiente de verdad? Mi batalla, José Manuel, no es por una libertad transitoria o por una libertad derivada de un tiempo que haya cumplido. Mi batalla es por mi libertad plena, fundamentada en que pruebe mi inocencia. Esa es mi batalla. Dicen que si la Corte le concede esta tutela a usted, se abriría una tronera y que se pueden colar muchos. Se habla incluso de 230 casos, por lo menos iguales al suyo. ¿No se enredaría la justicia por cuenta de un solo caso, del suyo? A mí me parece tristísimo ese argumento, José Manuel. Primero, porque es como decir, no podemos abrir esta puerta porque es que han sido tantas las injusticias y las violaciones que si se abre quedan expuestas. Hombre, por Dios, eso es como que uno dijera cuando se iba a dar la emancipación de los esclavos, que había tantos esclavos que si se daba la emancipación iban a ser muchos los esclavos que recuperaran su verdadera libertad. Ese es un argumento que no tiene sentido. Supongamos que la Corte Constitucional efectivamente le ordena a la Corte Suprema darle a usted una segunda instancia, pero en esa segunda instancia a usted le ratifican la condena, se la dejan igualita, porque esa es una posibilidad también. ¿Está usted dispuesto a acatar esa decisión? Si a mí me permiten impugnar mi sentencia ante un tribunal imparcial e independiente, íntegro, sin ningún tipo de conexión con quienes me condenaron y que realmente sea íntegro, yo estoy seguro que pruebo mi inocencia. Hay quienes dicen que usted tiene muchas más comodidades que la mayoría de presos en este país y que eso claramente no es justo. ¿Qué piensa de esas críticas? ¿Eso es así? Aquí no hay ningún privilegio adicional. Yo estoy sometido a una disciplina militar de reclusión militar que es fuerte, severa, y no hay ningún privilegio distinto al que puede tener otro preso. Muy bien, termino con una pregunta, doctor Andrés Felipe Arias. ¿Qué mensaje le envía usted a los magistrados de la Corte Constitucional, a los 9 magistrados que tienen su caso y que tienen que tomar una decisión en los próximos días? No, mis mensajes a la Corte Constitucional simplemente son los mensajes que están en los documentos y en los escritos que hemos radicado en la Corte, punto. Y el mensaje muy claro que está en este fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice que me han violado el derecho a poder impugnar mi sentencia, entre otros derechos que fueron violados. Mi mensaje más bien, José Manuel, es a los colombianos, sobre todo a los que todavía no creen. Yo les digo algo, por un minuto depongan su percepción o su prejuicio contra mí y supongan que no es Andrés Felipe Arias, que es su padre, su hijo, su hermano, al que le sucedió esto. Lo condenó un tribunal que quería vengarse de algunas personas para las cuales esta persona trabajó y que años después se probó que tenían, además, esos jueces estaban permeados por la corrupción. Supóngase que esa persona fue condenada, ese padre, ese hermano, ese hijo suyo, y no le están dando la posibilidad de que se revise su condena. Y esa condena es injusta. ¿No quisieran ustedes poder apelar, impugnar esa sentencia? Muy bien, y habrá que esperar y respetar la decisión de la Corte Constitucional. Doctor Andrés Felipe Arias, gracias por esta entrevista exclusiva con Noticias RCN. Muchas gracias, José Manuel, y un saludo a todos.